Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos y saludamos a todas las personas que se conectan hoy con nosotros en un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de iniciar y de darle paso a la invitada que tenemos hoy, vamos a recordar estas marcas e instituciones que nos apoyan en Antioquia TI, como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Hoy nos encontramos entonces con Lina Jaramillo, a quien le voy a dar paso para que nos acompañe por acá. Lina es General Manager en Perficient. Lina, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Antioquia TI. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra. Un gusto. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para ti. Bueno, yo hice una presentación muy rápida, muy simple, contando simplemente que eres en este momento General Manager en Perficient, pero cuéntanos tú, Lina, un poco más sobre ti. Preséntate tú. Bueno, yo estudié ingeniería de sistemas. Antes de comenzar en sistemas hice 4 semestres de matemáticas puras. Hice ingeniería de sistemas en la Universidad de Antioquia, hice la especialización en EAFIT. Ujú. Amante de la matemática toda la vida y actualmente muy concentrada en aprender como sobre el comportamiento humano. Me ha parecido muy interesante saber y aplicándolo como en la ingeniería y cómo deberíamos formar a las personas desde niñas para ser ingenieros de software en el futuro. Ha sido un tema que me ha parecido muy interesante. Comencé mi carrera en desarrollo y he ido pues Ujú. pasando como por los diferentes roles y en este momento, como decías tú, soy la gerente general para Colombia de Profici. Perfecto. Ahí mencionaste que las matemáticas desde siempre te han gustado. Devolvámonos un poco en el tiempo, para ese momento en el que dijiste, bueno, la tecnología me llama la atención. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió eso, esa pasión en ti? Yo soy bachiller en sistemas del CEFA en su Ujú, época ujú, y todo lo que tenía que ver con la lógica de programación, con ujú. pensar cómo resolver una situación, siempre fue mi pasión. Sí. Entonces, creo que lo asociaba con las matemáticas y el poder combinar una serie de instrucciones, de pasos y procedimientos y cómo utilizar una cantidad de utilidades que existen para poder resolver algo. Entonces, me inquietaba la ingeniería desde el punto de vista de poder construir algo y Ujú, digamos que la que mejor balance podía tener era la ingeniería de software, consideraba la civil como muy focalizada en algo industrial, tampoco ujú. electrónica interesante, pero a fin de cuentas me decidí por sistemas. Genial, maravilloso. Bueno, Lina, en Antioquia TI, como sabes, nuestro propósito es reconstruir esa historia de la informática en nuestro departamento, a veces también en nuestro país, y así eso nos permite, digamos que proyectarnos hacia el futuro y tener herramientas para entender cómo lo que sucede en el mundo tecnológico. Quisiera saber entonces, en esos años, cuando comenzaste ya la universidad, diste ese gran salto para formarte profesionalmente, ¿cuáles son esos hitos que recuerdas que estaban como marcando el momento, el desarrollo informático? ¿Cómo era el contexto? Cuando yo estaba más o menos en el cuarto semestre de sistemas, empecé a Ujú. trabajar en PSL. Te diría mentiras si antes de eso podría decir que sabía mucho de la industria. Ok, Si bien empecé en matemáticas y estaba adelantada en las matemáticas, estaba pues completamente atrasada en las de ingeniería, entonces no ok, te diría mentiras si en ese momento me cuestionaba mucho. Pero sí, cuando comencé a trabajar en PSL, empecé a entender lo que pasaba en la industria realmente. ok. Yo soy muy partidaria de estar combinando el estudio con el trabajo y uno poder estar trabajando y lo que está estudiando me parece que es un excelente complemento. Y empecé a entender lo que estaba hoy pasando, pues o estaba pasando en ese momento en la industria, que veníamos de estar trabajando en COBOL, en S400, en máquinas grandes, no me tocó a mí. Cuando yo comencé a desarrollar, ya estábamos pensando en ambiente gráfico, era cómo hacemos pantallas bonitas, las, le Ajá. decíamos las ventanas, los Windows, para poder tener una interfaz de usuario más amigable. Entonces ahí estaba el principal reto. O sea, cómo ser capaces de hacer con unos lenguajes viejos ese tipo de pantallas, pero empezaron a salir otros lenguajes cuando yo comencé en PSL, estábamos hablando de Power Builder, ya después fue saliendo Visual Basic, por favor no Ajá. calculen todos los años en aquella época, que yo creo que en ese momento Alejandra no había nacido, pero
Comenzamos en eso. O sea, el reto en ese momento era tener una interfaz gráfica de usuario que fuera más amigable, no como eran anteriormente las aplicaciones. Entonces yo creería que ese fue el primer Total. hito que entendí en PSL, y cuando comencé a eso entré. Yo nunca trabajé en esas tecnologías anteriores, pero en ese momento ese era el boom, ser uno capaz de desarrollar haciendo pantallas bonitas, con programación orientada a objetos, todo lo de eventos, una interacción diferente realmente con el usuario. Okay. Wow. Eso, creo que eso marcó un hito importante Sí. en lo que tenía que ver con desarrollo de aplicaciones. Totalmente, totalmente. Y tú tienes una trayectoria pues impresionante en esta empresa de desarrollo de software de clase mundial. Entonces, ahora hablemos de eso, hablemos de PSL, hablemos de todos esos aportes que se fueron haciendo desde esta compañía al desarrollo de la informática con nuevas tecnologías, que nos cuentes de pronto en cuáles hitos participaste con el paso de estos años recorridos. Yo creo que una historia supremamente bonita, y me siento afortunada de lo que soy en mi vida, se lo debo todo a la empresa y a Jorge Aramburu, pues como su fundador, porque siempre la filosofía fue hacer las cosas bien. Sí. Y yo aprendí desde muy rápido cuando entré a la empresa que uno podía ser bueno si tomaba la decisión de serlo. Y Jorge Aramburu decía, el subdesarrollo es un asunto cultural, vamos a decidir hacer las cosas bien. Entonces comenzamos en la línea de ser buenos. La pregunta no era, es que estamos en Medellín, existen unos competidores muy grandes en el mundo, existe mucha fuerza de la India, ¿quién nos va a ver? No tenemos el idioma. Nosotros partíamos de, es un asunto de tomar la decisión de hacerlo. Recuerdo cuando comenzamos a liderar las primeras versiones del software que le llamábamos software en ambiente gráfico, un sistema ERP, y decíamos, es un crispetero, tenía problemas por todas partes. O sea, cuantos defectos uno quisiera ver en un software, esos defectos estaban inyectados en el software. O sea, la primera versión que liberamos con 2 clientes en su momento, yo hoy me devuelvo en el tiempo y yo digo, por Dios, pues esos clientes cómo nos hablaban, porque era absurdamente malo el software. Demasiado bueno para el nivel del medio. Okay. O sea, era demasiado bueno para el nivel promedio del medio, pero demasiado malo para nuestro estándar a lo que buscábamos. Y en ese momento discutíamos con Jorge y la pregunta era, lógicamente liderada por Jorge, la pregunta era, ¿qué queremos? ¿Vamos a ser buenos o vamos a ser mediocres? Si vamos a ser buenos, vamos a hacer el esfuerzo. O nos vamos a quedar siendo uno más. Porque podíamos desarrollar, el cálculo que hacíamos era como que para corregir los defectos había que invertir 5 años, hombre. Entonces decíamos, si hacemos el software en 3 años, con un equipo de trabajo, y para estabilizarlo tenemos que invertir 5 años, hombre, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Claro. Y empezamos un camino complejo de aprender a hacer software, de mirar qué hacían los buenos en el mundo, porque los buenos en el mundo que tenían el nivel no estaban en Colombia, no estaban en Latinoamérica, estaban afuera. Entonces había que estudiar y empezamos con un proceso en lo que en ese momento se llamaba todo lo de CMMI, Capability Maturity Model, que es la compilación de las mejores prácticas de ingeniería de software, donde el gobierno de Estados Unidos, cansado de todos los problemas que dan en software y de perder plata, se unió con el sector privado y con la academia, el CEI, el Instituto de Ingeniería de Software en su momento, y le dijo, bueno, vamos a poner plata para que decidamos de qué manera deberíamos hacer algo. Y empezamos nosotros a estudiar qué quería decir eso, qué quiere decir Capability Maturity Model, cada una de las prácticas, y en el día trabajábamos en el software normal soportando los defectos, y en las noches y los fines de semana estudiábamos. En su momento yo estudié lo de administración de la configuración, otros aprendían de revisión de pares, otros aprendían de estándares de desarrollo, de cómo se gestionan los proyectos, para poder tener toda la documentación y entrenar a las personas. Entonces, si bien empezamos el proceso para tener la certificación de ISO, sabíamos que en el país no había nadie que nos dijera si sabíamos hacer software, y Contec no sabía hacer eso, éramos la primera empresa que se iba a certificar en ISO, pero de software. Entonces, si Contec nos podía certificar diciendo, usted sí tiene un proceso, pero el hecho de que tenga un proceso no quiere decir que lo hagas bien. Entonces, nosotros desde el principio buscamos personas afuera, lo que podíamos pagar, demasiado costosos, y que eran buenos, eran canadienses, no teníamos suficiente nivel de inglés, había que sacar la plata donde hubiera, porque en su momento no era ayuda del gobierno, no era el clúster, éramos solos, no teníamos manera de pagar los consultores en los costos que habían como para que nos ayudaran a montarlo. Entonces era nosotros haciendo. Normalmente las empresas para llegar al nivel 5, que era el nivel máximo, le tomaba muchos años, y nosotros no nos podíamos dar el lujo
de pagar para que nos dijéramos que eran 3, para que nos dijeran que éramos 3, para después volver a pagar para hacer 5. O sea, si nos íbamos a meter era porque íbamos a hacer 5 desde el principio, porque no había manera, ni tiempo, ni plata de pagar 2 valoraciones. En ese momento era inseguridad en el país. Estamos hablando de proceso entre el 97 y 2007. Todo esto que ocurrió, nosotros logramos ser CMMI 5 en el 2002 más o menos. Entonces, cuando eso no venían fácilmente a Colombia, teníamos que recoger a la persona desde el aeropuerto y casi que llevarla al hotel por la inseguridad en la que estábamos y nos cobraban por cada segundo. Nosotros decíamos desde que ponen un pie fuera de su casa. Entonces fue un proceso complejo pero muy bonito, aprendimos muchísimo. Fue muy satisfactorio escuchar que los externos que ya habían valorado muchas empresas en el mundo nos dijeran, lo hicieron supremamente bien y sacaron desde el principio el nivel 5. Wow. Y eso nos impulsó a continuar. ¿Sí? Entonces estábamos soportando el producto, aprendiendo a hacer software y en ese camino de seguir recorriendo, más o menos en el 2006 logramos un premio que le llamábamos como el Premio Mundial de la Ingeniería de Software, que solamente se lo habían ganado 7, 8 empresas en el mundo, grupos muy grandes, y fue muy bonito porque cuando nos dijeron los que valoraban a las empresas para seleccionar quienes se ganaban el premio, eran los que escribían los libros que estudiamos de ingeniería de software, Humphrey y otros, o sea, lo que estudiamos en la universidad eran los que valoraban el premio, que lo entregaban en Estados Unidos, y fue muy bonito porque ellos nos decían, PSL se lo gana porque tiene la habilidad de reflexionar sobre lo que va haciendo, reinventarse y permanentemente estarle diciendo a la industria que deberíamos hacer distinto, que era la filosofía nuestra, cómo vamos a estar mejorando, cómo no nos vamos a limitar. Entonces yo creo que todos esos 10 años de proceso, yo comencé en la empresa en el 96, estando muy chiquita, al 2007, fue supremamente enriquecedor el entender que sí se pueden hacer las cosas distintas. Total. Una cantidad de retos y satisfacciones en ese proceso que lógicamente después del 2007 seguíamos enfrentando otros retos, pero ya teníamos una base diferente. ¿Sí? Diferente. Ya el objetivo era, logramos abrir la puerta, logramos mostrar que es posible, vamos a ayudarle a todas las personas en la industria y a otras empresas a que recorran el camino. Y era muy satisfactorio cuando nos llamaba alguien de Alemania, el hermano, el primo de alguien y decía, ¿esta es la empresa donde tú trabajas? Que saliste por acá en una revista diciendo que Colombia, empresa de software, porque empezamos a hacer referentes en el mapa, en el mundo, partiendo de, venga, que somos capaces de hacerlo distinto, somos capaces de mostrar que no es problema de seguridad, no es problema de drogas, etcétera, sino que hay conocimiento, hay talento y que estamos al nivel de los mejores del mundo para prestar servicios y empezamos con una ola de mostrarle a Latinoamérica, de mostrarle al país y ayudar a otras empresas que nos permitió que nos miraran. ¿Sí? Total. Mucha disciplina, mucho amor por lo que hacen también. ¿Qué otros retos así grandes, importantes recordás que se vieron en ese momento? Yo diría que uno podría hablar como de retos tecnológicos, pero yo diría que los principales retos eran culturales. Ok. Culturales para creérnoslo a nosotros mismos que era posible hacerlo. Sí. Culturales para empezar a adoptar unas prácticas de ingeniería en los ingenieros y trabajarlas con el cliente, ¿sí? Porque cuando estamos diciendo que pasemos de una programación en cascada y lo que tiene Microsoft y haga unas estimaciones a costo fijo, pues tenían en su momento, y vamos evolucionando a un modelo iterativo RUB y vamos evolucionando a Agile, necesita uno garantizar que el equipo de trabajo se está actualizando y está entendiendo por qué es que tenemos que estar evolucionando en ese sentido. Cuando estamos diciendo, cuando nosotros empezamos a trabajar con prácticas de programación extrema y estábamos diciendo una programación por pares y previamente habíamos inyectado una revisión entre compañeros, culturalmente para las personas era como así, mi jefe me dice que tengo que ser distinto, no un par mío, porque un par me está haciendo una revisión de pares en el código y me está diciendo que debería ser diferente. Pero en la medida en que lo logramos implementar y toda nueva persona que llegaba a la empresa simplemente lo vivía como natural. Entonces esa cultura de feedback, de retroalimentación, de ayudarnos entre todos como equipo fue muy bonita, de entrar a programar por pares donde las dos personas están diciendo que deberíamos poner en el código, fueron retos interesantes desde el punto de vista de cultura internos. Y con el cliente, el mercado,
estuvo durante muchísimos años concentrados en dígame cuánto vale y cuándo me lo entrega. Y nosotros decíamos, pero ¿cuánto vale qué? Un edificio bonito y grande. Todavía a veces ocurre, todavía a veces pasa. Claro. Pero nosotros entendimos que no tenía sentido. Y el cliente nos decía, es que estoy esperando una oferta, yo los invité a ustedes porque creo en ustedes, pero de 5 proveedores, ustedes son los únicos que me dicen que no me pueden dar costo fijo. Y nosotros le decíamos, no se preocupe, trabaje con otro. Fueron años muy duros porque PSL tenía claro, prefiero perder el negocio, pero no hacer mal software. Que los demás proveedores entregan un costo fijo, listo, hágalo con nosotros. Y empezaba a generarse la ola de que empezaba a entender la industria de que esa no era la manera de hacerlo. Lógicamente estaba más avanzado Estados Unidos. Estados Unidos ya había pasado la ola de contratar y perder plata y hacer malos negocios, estaban en una postura diferente. ¿Sí? Totalmente. Como estaba el mercado latino y el mercado colombiano. Entonces el reto cultural para mostrarle al cliente que era imposible colocarle un precio a un edificio grande y bonito, fue duro y fue muy duro financieramente para la empresa. O sea, implicó muchos temas desde el punto de vista financiero y muchos esfuerzos, pero se fueron logrando frutos y cada vez el mercado entiende más eso, porque hacer ingeniería es un arte realmente. Lo es. Lo es, totalmente de acuerdo. Bueno, y así también como retos y desafíos, tengo entendido que PSL alcanzó importantes reconocimientos. Ahorita nos hablabas de uno también, galardones internacionales. Ahora, hablemos un poquito acerca de esas certificaciones o de esos grandes logros que se alcanzaron en su momento y que por supuesto también ayudaron a que se fortaleciera la industria TI. Nosotros fuimos la primera compañía en Iberoamérica en sacar el máximo nivel de CMM. Lo sacamos primero CMM solo, ya después CMM y CMMI, que es Integrated para toda la parte de sistema en general, incluyendo el hardware. Fuimos la primera compañía en Iberoamérica en lograrlo. Después de eso ayudamos a muchas empresas, pero en este momento ya casi que todas las empresas de software en el país son CMM. Si bien hubo una época en la que fue muy valorado tener CMM, yo creo que todas las empresas que lograron hacerlo entendieron lo que era la disciplina, lo que era entender un proceso y lo que era volverse predecible, donde en los niveles más básicos dependemos de los líderes, en los niveles más avanzados tenemos algo de nivel de compañía y en los niveles aún más avanzados estamos aprendiendo de los resultados que vamos obteniendo y en un mejoramiento continuo. ¿Sí? Sí. Ese fue muy importante. Pasamos por todo lo de ISO 27000, también fuimos de las primeras empresas en certificarnos en ISO 27000, en certificación en OSHA, es todo lo que tenía que ver con responsabilidad social, siempre con el objetivo no de lograr el assessment o el premio, sino con el objetivo de valorarnos en qué nivel estamos para saber qué nos falta para seguir mejorando. O sea, no se termina mejor cuando se lo gana el premio, sino en el momento en el que te están diciendo esto es lo que tienes, esto es lo que te está faltando, etcétera, para uno garantizar que sigue evolucionando. Sí, fue siempre como la filosofía nuestra. Entonces, desde el punto de vista desde el punto de vista de reconocimiento, yo creo que lo más satisfactorio para la empresa siempre ha sido el abrir las puertas para que entendieran que desde Latinoamérica sí tenemos manera de hacerlo. Y pienso que fuimos pioneros en su momento para que el resto del mundo nos mirara y creyera que la calidad de la que tenemos internamente en el país y en Latinoamérica es buena, lo que abrió las puertas a muchas empresas. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Tú me preguntas, el principal triunfo yo diría que es muy satisfactorio ver todas las personas que han pasado por la empresa, de alrededor de 35 años de la compañía. Nosotros hace 4 años nos compró Perficient, pero ver ahorita que el que estaba con nosotros hace 10 años se fue para esta empresa afuera y le está yendo supremamente bien y todavía se acuerda lo que aprendió con nosotros. Es maravilloso. Claro. Que el que entró con nosotros hace 15 años ya está del líder de tecnología, ya está del líder de la PM de otras compañías y todos nos guardan en el corazón en términos de todo lo que crecieron como personas, como profesionales. Siempre partimos de ser buenos profesionales, pero mejores seres humanos. Y yo creo que eso es lo más bonito. Si tú me dices, Linda, el principal logro, yo diría eso ha sido una escuela muy linda de todas las personas que han pasado por la empresa y con esa misma filosofía de hagamos las cosas bien y somos capaces de hacerlo. Se ha logrado cambiar muchísimas vidas y ese era como el objetivo principal. Logremos que la sociedad mejore a través del uso de la tecnología y yo pienso que se logró en su momento y se sigue haciendo ahorita.
porque eso es un proceso que no termina, ¿sí? Que uno Hermoso encuentre eso. casos de personas donde en sus familias no tienen mayores recursos y que están estudiando ingeniería con esfuerzo y empiezan a Mm, trabajar, y el trabajo y los buenos resultados hacen que le consiga otra casa a su mamá, que le ayude a los hermanitos, que el sobrinito, y que le digan a no, unos total, 5 años después, Lina, ya conseguí la casa, y uno sabía lo que le pasaba 6 años antes. Uno dice, espectacular, hermoso, hermoso. Eso es lo totalmente. más satisfactorio de todo. Total, es un mundo infinito de oportunidades, Así definitivamente. es. Ahorita estabas mencionando que Perficient compra a PSL, ¿cierto? Tú ahora eres parte de Perficient, hablemos de eso. Hablemos también de lo que se ha alcanzado desde esta organización, cómo ha sido esa experiencia para ti. La decisión de vender PSL se da principalmente por buscar más oportunidades para las personas, Ok, porque fuimos llegando como empresa a un punto en que ya no había, o sea, ya los clientes que nos contrataban, americanos o nacionales, no podían sí, contratar más con nosotros por el tamaño de la empresa, por el músculo financiero. Entonces, ok, para poder seguir avanzando, necesitábamos algo diferente. ok. Para penetrar más el mercado en Estados Unidos, necesitábamos una empresa que ya estuviera ya posicionada y tuviera vendedores en Estados Claro. Unidos. Entonces nosotros fuimos evolucionando el tipo de clientes. Ahora estamos con Caterpillar, con General Motors, con Ford, o sea, con clientes muy Wow, grandes que hubiese sido imposible en su momento demasiado. tenerlos como PSL. Eso Ujú, abre el horizonte a las personas, les da unas posibilidades diferentes desde el punto de vista de conocimientos, de retos, de tipos de tecnologías. Entonces ha sido muy, muy, muy placentero poder darle esas posibilidades a las personas. El reto cultural, el estar trabajando con las personas de la India, el estar trabajando con personas de mm, Estados Unidos, con otros países en Latinoamérica, sí, es muy enriquecedor realmente, porque si bien en Latinoamérica hablamos todos español, es diferente trabajar con un mexicano que trabajar con un argentino. demasiado, Y sí, de nosotros acuerdo. estamos en el mismo proyecto, combinadas las personas, porque en la filosofía de la empresa de Global Dev es, tenemos el conocimiento distribuido y tenemos buen conocimiento en todas partes. No es que el senior está sentado en Estados Unidos, ¿no? El senior puede estar en la India, el líder puede estar en Argentina, el líder del proyecto puede estar en Colombia. O sea, desplegamos a la persona donde esté el talento. ¿Sí? Estamos Ujú, como focalizados por regiones, buscamos estar perfectamente. trabajando mucho en equipo. Eso ha sido Ujú, muy bonito. Lógicamente muchos retos y muchos cambios, pasar de ser una empresa de 600 empleados que éramos, porque nosotros en PSL éramos 800 más o menos, se partió la empresa en dos, se separó producto de servicio. ujú, ok. Cuando se dio la adquisición éramos 600 y en este momento somos 7.500. No, Entonces, pues trabajar en una imagínate. empresa de 600 es diferente a trabajar en una empresa de 7.500. Es solo Colombia, somos alrededor de 1.300 personas. Entonces, Por éramos Dios. 600 personas hace 4 años, hoy somos 1.300, somos 2.000 personas en Latinoamérica. Eso implica otros retos, Ujú, ¿sí? En muchos sentidos. totalmente. Muchas más oportunidades, pero otros retos. El trabajar virtualmente ha sido Mm, complejo desde que venimos de pandemia, pero el balance ha sido muy positivo, realmente. Es una qué bueno. experiencia diferente. En mi caso personal, el solo hecho de pronto de ese recorrido que yo he tenido me permite entender una cantidad de cosas de cultura, de las personas, de los clientes, el haber tenido toda la formación en ingeniería, pienso Mm, que es muy ganador claramente. al momento de estar liderando una empresa porque entendés qué es lo que Claro, pasa con los ingenieros. ¿Sí? Entonces, total. lo principal es como esas oportunidades que hemos tenido para las personas y esa posibilidad de intercambio cultural, diría yo que ha sido de Súper. los aspectos más claves después de la adquisición. Hablando de todo este recorrido, de todos estos avances, sí te quería preguntar cómo ves en este momento el tema de la tecnología, ese avance tan increíble, tan acelerado que está teniendo, el auge de la inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro de la tecnología? Ay, yo creo que maravilloso, qué rico tener, no 20 años menos, tener 20 años, porque yo ya tengo más de 40. Qué rico tener 20 años y vivir esta época que se está viviendo en este momento. O sea, todo va demasiado acelerado. Hace poco Sí, estábamos mirando unos demos y unos temas que decía, claro, es que con la inteligencia artificial crear los scripts de pruebas. No es que el tester se vaya a acabar, es que tenemos que no, evolucionar, ¿sí? de Entonces, acuerdo. cantidad de cosas que se hacen, que lógicamente hay riesgos en cómo se utiliza la tecnología, pero eso siempre nos va a ocurrir, ¿sí? Como en su momento cuando comenzamos con Internet, pero creo que es una época muy apasionante de todas las cosas Sí, que se pueden hacer, de
angustiante para los ingenieros, porque evoluciona tan rápido la ingeniería que uno se puede abrumar, ¿sí? Las personas como que están estudiando, pero la habilidad está en el cambio. Hace poco leí una frase de Einstein que decía que la capacidad de la inteligencia se medía por la capacidad de adaptarte al cambio. Yo decía, bueno, eso lo está diciendo Einstein hace cuántos años y nos aplica todavía hoy. O sea, si somos capaces de estarnos adaptando a esa velocidad con la que cambian los temas, a estar escuchando nuevas ideas, estamos actualizando permanentemente, es una época demasiado apasionante. O sea, todo lo que estamos diciendo de inteligencia artificial, todos los temas de cybersecurity, todos los temas de lo que podemos hacer con una cantidad de volúmenes de datos, para tomar decisiones, para estar evolucionando, es maravilloso. Sí. Tenemos que aprovechar la tecnología y entender que no es que se vayan quedando personas, que no nos podemos quedar obsoletos, que lógicamente tenemos que estar evolucionando, pero no es que se vaya a acabar el trabajo. O sea, nunca la máquina va a reemplazar el cerebro humano. El hecho de que preparemos la máquina para todo lo que podemos hacer con inteligencia artificial nos da más tiempo para hacer otras cosas que nos exactamente. Entonces, es un asunto de que estemos es un asunto de que estemos evolucionando. Que invirtamos nuestro tiempo en otras cosas y no en la tarea operativa que ya otros podrían estar haciendo. Súper de acuerdo. Nos demoraríamos muchas horas tratando de compilar una cantidad de datos que ahora pasa en milésimas de segundos. Literalmente. Quiero hacerte una última pregunta para ya ser muy respetuosa con tu tiempo. En Antioquia TI siempre nos gusta también dirigirnos un poco a esos jóvenes que están quizás iniciando o de pronto todavía pensando si tomar o no la decisión de iniciar en el camino de la tecnología. Según tu criterio, según tu experiencia, según todo lo que has vivido y aprendido, ¿qué consejo le puedes dar a esos jóvenes que todavía no saben o tienen miedo quizás de lo que viene de ahora en adelante? Voy a suponer que no saben si lo que quieren es tecnología o no. O sea, supongo que a los jóvenes no es que les dé miedo lo que viene en la tecnología, sino que les da miedo esa tecnología en términos de si soy capaz de estudiarla o no, qué hacer. Lanzarse en ese mundo. Todo tiene tecnología. Todo dispositivo que uno tenga en la casa y cada vez más, si estamos hablando de los juegos de video, pues lógicamente, si estamos hablando, lo que sea, la música, en todo existe tecnología. Entonces es algo que nunca va a acabar. Total. El hecho de que nunca va a acabar te da cierto nivel de seguridad de que vas a estar ocupado. Sí. Por un lado. Sí. ¿Que tienes que estar estudiando? Sí, te vas a estar actualizando, pero cada vez más existen maneras de perfeccionar lo que sabes orientándote por diferentes campos. O sea, todo lo que tiene que ver con ingeniería de software, computer science, es demasiado amplio. Si lo quieres es más utilizarlo por la parte humana, perfecto. Si quieres es más netamente en la máquina, estoy desarrollando, perfecto. Si vas a estar concibiendo nuevos sistemas y entendiendo un negocio para traducirlo en unos requerimientos de sistema, siempre lo vamos a necesitar. O sea, puede ser tan técnico como quieras, involucrándote tanto en el negocio como quieras, puedes estar concibiendo nuevos productos, generando nuevas ideas. Entonces, el campo de acción es tan amplio que si tú me preguntas a mí, yo diría hoy en día, está loca la persona que no decida estudiar tecnologías de información, ¿sí? Porque desde hace muchos años es el futuro y seguirá siendo, porque nos faltan muchas cosas por hacer desde el punto de vista de tecnología. Entonces, ¿qué da temor? La pregunta es, pues, ¿qué da temor? Todas las profesiones tienes que hacer un esfuerzo si quieres ser bueno. Pues ser mediocre, y siendo mediocre no invertir tanto tiempo como podría ser, pero eso te va a pasar en esa profesión y en todas. Entonces, lo importante es sacarle gusto al tema, quitarle el temor posiblemente a las matemáticas o no sé, hay carreras de todo tipo, especializaciones de todo tipo y puedes estudiar 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 5, 7 y continuar. Después, puede ser después un científico de datos, puedes combinar profesiones y entonces tenemos tecnología para la medicina, en todo lo que tiene que ver con robótica también, tenemos tecnología para temas de construcción, entonces te puedes complementar fácilmente. Total, no, hay posibilidades infinitas. Y posibilidades infinitas y cursos lo más profesionales que quieras o los más cortos, si le llamamos desde el punto de vista de duración. Y existen muchas posibilidades en el medio. Que el tema es cíclico en el mercado, por supuesto. O sea, hace 3 años habían más posibilidades de empleo y menos personas para trabajar. En este momento hay más personas para trabajar y menos vacantes abiertas. Pero ha pasado en la industria, en esta y en todas. Entonces no nos angustiemos por eso. En este momento hay más personas que trabajo, pero vamos a llegar al punto en que va a volver a haber más trabajo que personas y eso han sido olas que se han presentado en todas las industrias.
Así es, no, Lina, por allá ya escucho los truenos y acá también. Ya está Y ya lloviendo. queremos, total, ya queremos entonces, como te decía ahorita, respetar mucho tu tiempo, el tiempo de las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, no solo por acompañarnos en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro, sino también por todos tus aportes a la industria a lo largo de toda esa trayectoria que has tenido en la informática, en el desarrollo del sector TI. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que estés muy, muy bien. Invitamos a todos que estén muy pendientes de nuestros próximos episodios. Lina, mil gracias. Perfecto, Alejandra. Estés Bueno, bien. chao, chao.